Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra transmisión para Morada de Dios. Hoy vamos a hablar de las señales de los tiempos, primera parte. Un análisis sobre nuestros tiempos, estos que estamos viviendo. Y vamos a orar. Bendito eres, Padre, porque en estos tiempos que nos has permitido vivir, Señor, también va a haber gran recompensa. Yo te pido que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento para comprender lo que está por suceder y lo que debemos hacer, cómo debemos de actuar, pero sobre todo, Padre, qué es lo que debemos concluir acerca de estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace la ocasión anterior que estuve con ustedes, hablamos de que Jesús estaba hablando acerca del fin del siglo. Hay un pasaje, este está en Mateo 16:1-3, cuando es preguntado consultado por los fariseos. Dice así, es Mateo 16:1-3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús les dice hipócritas a estos dos grupos de israelitas. Les dice, porque bien que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no entienden las señales de los tiempos. Así que nosotros no debemos ser como aquellos. Nuestro espíritu debe estar abierto, nuestro entendimiento listo para entender las señales de los tiempos. La pregunta es: ¿en qué tiempo estamos? Estamos en las cercanías del fin de una era. Lo que les comentaba en el tema anterior, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra traducida como siglo es la palabra aión, que se puede traducir como era, edad o el ciclo presente de las cosas. Lo que los discípulos están preguntando es que ¿cuándo terminarán este tiempo, esta era, la era del templo? Hoy nosotros estamos a punto de ver el fin de otra era, el tiempo tal y como lo conocemos hasta este momento. ¿Es el fin del mundo? No se trata del fin del mundo, pero va a haber un cambio de cosas, un cambio de era. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos a punto de un cambio de edad, de siglo, de aión? Bien, por las mismas palabras de Jesús. Cuando les responde en Lucas 17:26 en adelante, dirá lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, si estamos muy cerca del fin de una era, entonces estos dos elementos se tienen que cumplir. Los tiempos deben conformarse a los días de Lot y a los días de Noé. En esta ocasión solo vamos a hablar de los días de Lot. Entonces, si el reino está a punto de manifestarse, porque de eso trata la respuesta que está dando Jesús, le preguntan cuándo se instaurará el reino de Dios, y él responde de esta manera: dice, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Entonces, analicemos estos tiempos. ¿Cómo fueron los días de Lot? ¿Y por qué Jesús compara el final de una era con esos tiempos? La respuesta está en Génesis 13:13. Cuando describe a los hombres de Sodoma, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera.
no solamente eran malos, sino dice en gran manera, muy, muy malos. También Génesis 18 del 20 al 21 nos habla de esos tiempos. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Eran tan malos que había un clamor que estaba subiendo de los pueblos alrededor, de las personas que habían padecido el pecado de estos hombres, de tal manera que había llegado hasta el trono de Dios, y Dios mismo tiene que descender para verificar que las cosas sean como le están diciendo. Ahora, muchas veces decimos que no sabemos exactamente en qué consistió el pecado de Sodoma. Entendemos más o menos de qué se trataba, pero la realidad es que la Biblia se explica a sí misma. Isaías en el capítulo 3, verso 9, nos habla más del pecado de Sodoma. Les voy a leer la traducción Dios habla hoy. Su mismo descaro los acusa. No ocultan sus pecados, igual que Sodoma lo hacen saber a todo el mundo. Ay de ellos, pues preparan su propio castigo. En otras palabras, aquí dice que el pecado de Sodoma era que no ocultaban nada de lo malo que hacían. Lo hacían a plena luz del día y todavía se vanagloriaban de ello. Así comenzó la decadencia de Sodoma. Otra escritura donde se nos narra lo que había en Sodoma es Ezequiel 16, versos 49 al 50. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. La palabra soberbia que tú estás viendo en anaranjado es la palabra hebrea gaón, que significa altivez y arrogancia. Es como comienzan las cosas. Las cosas comienzan en la cabeza del hombre, en la manera como ve las cosas, y estos comenzaron a ser arrogantes y altivos. Ese fue el pecado de Sodoma. Había tal cantidad de alimentos, tanta abundancia de ellos, que comenzaron a ser ociosos, y la ociosidad, como dice el refrán, es la madre de todos los vicios. Así que empezaron a sentirse superiores a todos los demás pueblos. Si tú crees que Sodoma era un pueblito, un pobladito así común y corriente, no lo era. En realidad era una ciudad bastante moderna para su época. Yo creo que era incluso la más moderna de sus tiempos. Habían calles, habían templos, habían esfinges, habían muchas otras esculturas que adornaban las calles. Así que era una sociedad bastante compleja ya, pero comenzaron a sentirse superiores a los demás pueblos, y esto dice, y se llenaron de soberbia. Tú estás viendo esta soberbia en un azul claro. Esta es la palabra hebrea gabaj, que significa altanero, enaltecerse, envanecerse. O sea, la primer soberbia es la de la mente, pero después tu actitud comienza a ser soberbia, orgullosa. Entonces pasaron de la mente a los hechos, y ahí comenzaron los problemas de Sodoma. Terminó, dice, e hicieron abominación. La palabra traducida como abominación es la palabra hebrea toevá, significa repugnante y asqueroso. Entonces comenzaron a hacer cosas repugnantes a los ojos de Dios y asquerosas al pensamiento de Dios. Este es el pecado realmente de Sodoma. Tú dirás, pero ¿cómo lo podemos actualizar a estos tiempos? Mira, la sociedad nos dice que estamos evolucionando, que estamos avanzando como sociedad. De pronto se ha creído que si todos nos ponemos de acuerdo para permitir ciertas cosas,
pues entonces esas cosas son buenas y punto. Entonces, nuestra sociedad aparentemente está avanzando y permitiendo cosas contrarias a la ley de Dios. Pero aquí nos topamos con una muralla gigantesca. Dios no ha cambiado. Su manera de pensar de hace 3000 años es exactamente la misma manera de pensar de hoy. Esto está en Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, la manera de pensar sobre las cosas que se hacían en Sodoma de parte de Dios es exactamente la misma manera de pensar ahora. Si nosotros como sociedad permitimos muchas cosas contrarias a la ley de Dios, de todos modos recibiremos castigo, igual que los recibieron los de Sodoma. Esta es la ley de Dios. Muchas personas piensan que la ley ha pasado, que ya no está activa en nuestros tiempos. Pero Romanos 7:14, la primera parte del versículo, dirá lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual. Yo te pregunto una cosa, ¿lo espiritual muere? ¿Lo espiritual pasa? No, lo espiritual es eterno. Así que si la ley de Dios es espiritual, la ley de Dios sigue vigente, no muere, es eterna. ¿Qué pasó entonces con la ley del antiguo pacto? Era simplemente una aproximación para los hombres de aquellos tiempos, una aproximación muy somera, muy ligera de la verdadera ley de Dios. Pero los principios, esas leyes, pues claro que pasaron, porque ahora ya no tenemos necesidad de sacrificio, pero claro, el pecado solamente puede ser borrado a través del sacrificio, así lo marcaba la antigua ley. Ahora entendemos que es solo con el sacrificio de Cristo que los pecados pueden ser borrados. Ya no necesitamos hacer más sacrificios porque ya se hizo el verdadero y único sacrificio. Pero la ley de Dios, aún en esa antigua ley, era muy avanzada para sus tiempos, porque incluso se preocupaba de las personas con capacidades diferentes. Esto es algo que la gente desconoce, piensa que esto es nuevo. No es cierto. Esto es tan antiguo como la ley del Levítico. Levítico 19:14 dirá: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. Fíjate, ya hablaba de personas con capacidades diferentes y cómo teníamos que apoyarlas y no podíamos ir en contra de sus debilidades, de sus carencias, porque eso era pecado. Entonces, la verdadera ley es una ley espiritual que permanece para siempre. Entendemos que ¿cuál era el problema de la ley escrita? El problema de la ley escrita y las leyes actuales de hoy es que están fuera del hombre y no pueden obrar en el interior del hombre. Lo que sirve es que la ley esté dentro del corazón del hombre, porque así entonces sí cambia su manera de vivir. El Salmo 37:31 dirá: la ley de su Dios está ¿en dónde? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Quieres que te vaya bien en todas las cosas? La ley de Dios debe estar grabada en tu corazón. Salmo 40:8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la manera correcta de vivir la ley de Dios. El nuevo pacto no se trata de deshacer las leyes antiguas, sino más bien de escribirlas en el interior del hombre. Esto está en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando del nuevo pacto, dice el Señor. Daré mi ley ¿en dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Hebreos 8:10 repite esta misma, pero con otras palabras, estas mismas frases. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
¿Qué caracteriza al verdadero pueblo de Dios, a los hijos de Dios? Que la ley del Señor, la ley espiritual y eterna, está grabada en su mente y en su corazón. De tal manera que hay muchas teorías acerca de lo que significa la marca de la bestia. Esta está en Apocalipsis 13, versos 16 al 17. Y dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y las personas comienzan a generar teorías acerca de qué será esta marca. Pero en realidad, cuando buscas el sentido espiritual, te das cuenta que lo que la frente representa es la cabeza humana, el pensamiento humano. En otras palabras, la frente representa lo que tú piensas, y las manos, lo que tú haces, de tal manera que tu manera de actuar depende directamente de tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar y dices, esto está bien, esto es correcto, entonces lo vas a hacer. Eso es lo que está haciendo la sociedad, está cambiando nuestra manera de pensar, reformulando nuestros pensamientos para obrar de cierta manera. ¿Eso está bien o está mal? Esto es cuando lo comparamos contra la ley de Dios, podemos definir si está bien o es incorrecto. En otras palabras, la marca de la bestia consiste exactamente en esto, en cambiar la manera de pensar del hombre para cambiar sus hechos, sus actos, sus obras. De tal manera que muchas personas ya llevan la marca de la bestia en ellos mismos, porque han cambiado las leyes de Dios, las han abandonado por las leyes de los hombres. De tal manera que ya no va a ser necesario una marca física o un chip o lo que sea la marca de la bestia físicamente, porque ya la llevan en su interior. ¿Qué podemos concluir acerca de lo que te estoy comentando? Nos acercamos al fin de una era. Lo sabemos porque los tiempos de Lot se han comenzado a manifestar. La sociedad está cambiando su manera de pensar, creyendo que está avanzando, pero en realidad nos damos cuenta que Dios no ha cambiado su manera de ver las cosas. En otras palabras, no ha cambiado su manera de pensar. Las verdades descritas en su ley siguen perfectamente vigentes para nuestros tiempos. Como dice Romanos 1:25, la primera parte, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así está pasando con nuestra sociedad. Eso es lo que significa la marca de la bestia. Así que si tú quieres tener éxito en estos tiempos que se acercan, debes acercarte a la ley espiritual de Dios, pedirle a Dios que grabe en tu mente y en tu corazón su ley para seguirla y no hacer lo que la sociedad nos quiere imponer, sino hacer lo que Dios ya ha establecido desde el principio de los tiempos. Oremos. Padre poderoso, pedimos que hoy, con el poder de tu Espíritu, Señor, grabes en nuestras mentes tus leyes, Señor. Nos hagas descubrir tu verdadera forma de pensar, de creer, Señor. Lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida conforme a esos principios, porque son principios todavía modernos, Señor, todavía buenos. Lo que para ti es bueno, para nuestra sociedad, es también bueno todavía, Padre. Apártanos, Señor, de maneras de creer alternativas, de maneras de creer que van en contra de tus leyes, Señor. Dirige nuestras pisadas y nuestras vidas conforme a estos principios y levántanos y haznos victoriosos en medio de estos malos tiempos. Amén. I think it's time to go.